Buen día, profesora y compañeros. El día de hoy les vamos a presentar el tema Sistema Cardiovascular, haciendo hincapié en anormalidades cardíacas. El equipo está integrado por Bernal Rincón Paulina, Ontiveros Iñiguez, Caterina Led y Rodríguez Ramírez Brenda. Las arritmias son secuencias de latidos irregulares, demasiado rápidos, demasiado lentos, o que circulan por el corazón por una vía eléctrica anómala. Los trastornos del corazón son la causa más frecuente de arritmias. Su diagnóstico se basa en la electrocardiografía y su tratamiento consiste en restaurar el ritmo normal del corazón y prevenir episodios posteriores. Muchos problemas de excitación cardíaca es posible diagnosticarlos con la información de un electrocardiograma de una derivación. Se identifica el trazo del electrocardiograma de dos derivaciones como el ritmo sinusal normal con base en las siguientes características. La forma del complejo QRS es normal para la derivación 2 y su periodo menor a 120 milisegundos indica una rápida despolarización de los ventrículos a través de las vías normales de conducción. Cada complejo QRS es precedido por una onda P de configuración adecuada que indica el origen nodal sinauricular de la excitación. El intervalo PR menor a 200 milisegundos indica el retraso de la conducción adecuado de la propagación del impulso a través del nódulo auriculoventricular. El intervalo QT es menor que la mitad del intervalo RAR, lo que indica la repolarización ventricular normal, y no hay ondas P extras que indiquen la falta del bloqueo de conducción nodal auriculoventricular. Las consecuencias fisiológicas de la excitación y conducción anormales en el corazón dependen de que la anormalidad eléctrica evoque una taquicardia, que limita el tiempo de llenado cardíaco entre latidos, una bradicardia, que es inadecuada para apoyar el gasto cardíaco suficiente, o del decremento de la coordinación de la contracción del miocito, que reduce el volumen sistólico. Anormalidades supraventriculares. Hablando de arritmias supraventriculares típicas, por ejemplo, que se originan en las aurículas o en el nódulo auriculoventricular, una de ellas es la taquicardia supraventricular, algunas veces llamada taquicardia auricular paroxística. Esta ocurre cuando las aurículas se excitan de manera anormal y fuerzan a los ventrículos a acelerar la velocidad. Estos paroxismos se inician de manera abrupta, duran de pocos minutos a unas cuantas horas y entonces, en igual forma como surgieron, desaparecen y la frecuencia cardíaca regresa a la normalidad. Los complejos QRS parecen normales con la taquicardia auricular paroxística simple porque las vías de conducción ventricular operan con normalidad. Las ondas P y T pueden sobreimponerse debido a la frecuencia cardíaca elevada. La presión sanguínea baja y los mareos pueden acompañar a periodos de esta arritmia porque la frecuencia cardíaca extrema elevada no permite el tiempo diastólico suficiente para el llenado ventricular. Aunque las formas de presentación clínica de las arritmias son muy diversas, en las células comparten propiedades electrofisiológicas comunes. Los mecanismos principales de la taquicardia supraventricular son las alteraciones en el automatismo y el fenómeno de reentrada. Las células miocárdicas no marcapasos de las auriculares y ventrículas, que en condiciones normales no muestran actividad espontánea, pueden presentar propiedades de automatismo. Esto puede ocurrir en situaciones en las que el potencial diastólico máximo se eleva hasta el potencial umbral, que se explica por la interacción de numerosas corrientes que conjuntamente dan lugar a una corriente despolarizante de entrada y una reducción de la conductancia del potasio. La frecuencia intrínseca de un foco automático normal depende del potencial de membrana. Cuanto más positivo sea el potencial de membrana, más rápida será la frecuencia automática. Se postula que el automatismo normal puede aparecer en los casos de potasio extracelular elevado, pH intracelular bajo y exceso de catecolaminas. Una distinción importante entre el automatismo normal alterado y el automatismo anormal es que este es menos sensible a la supresión por sobreestimulación, aunque hay situaciones en las que sí puede observarse. Durante la actividad eléctrica normal, el ciclo cardíaco se inicia en el nódulo sinauricular y continúa propagándose hasta activar todo el corazón.
Cuando todas las fibras se han despolarizado y se encuentran en una fase completamente refractaria, el impulso se extingue. Sin embargo, si un grupo aislado de fibras no se ha activado durante la onda inicial de despolarización, estas fibras pueden excitarse antes de que se extinga el impulso porque aún están a tiempo de despolarizarse. En este contexto, pueden actuar como vínculo para volver a excitar zonas previamente despolarizadas, pero que se han recuperado de la despolarización inicial. Este tipo de proceso se denomina con diversos nombres, como reentrada, excitación reentrante, movimiento circular, entre otros, lo que indican una propagación repetitiva de la onda de activación que vuelve a su lugar de origen para volver a activar la zona ya activada. De estos existen dos tipos. La reentrada funcional, el circuito no está determinado por obstáculos anatómicos, sino que lo definen las heterogeneidades dinámicas de las propiedades electrofisiológicas del tejido involucrado. La localización y el tamaño de los circuitos de reentrada funcionales pueden variar, pero generalmente son pequeños e inestables. La reentrada anatómica, el cual es el mecanismo de reentrada clásico, se basa en un obstáculo anatómico no excitable rodeado por una vía circular en la que el frente de onda puede reentrar y crear circuitos de reentrada fijos y estables. El obstáculo anatómico determina la presencia de dos vías. Cuando el frente de onda encuentra el obstáculo, avanza por una de las vías y se propaga hasta el punto del bloqueo, con lo que se inicia el circuito de reentrada. Bloqueos de conducción. Los bloqueos de conducción se presentan en el nódulo auriculoventricular y por lo general representan un deterioro de la conducción a través de este tejido. En el bloqueo cardíaco de primer grado, la única normalidad eléctrica es una conducción inusual lenta a través del nódulo auriculoventricular. Esta condición se detecta por un intervalo PR anormal largo, el cual es mayor a 0.2 segundos. De otra manera, el electrocardiograma es normal. Con frecuencias cardíacas normales, los efectos fisiológicos de un bloqueo de primer grado no tienen consecuencias. Sin embargo, existe el peligro de que degenere la conducción lenta en una interrupción real de la conducción. En el bloqueo de segundo grado, algunas pero no todas las ondas P se acompañan de los complejos QRS y las ondas T correspondientes. La frecuencia auricular es más rápida que la ventricular por una relación determinada. Esta condición puede no representar un problema clínico grave en tanto la frecuencia ventricular sea adecuada para cumplir con las necesidades de bombeo. En el bloqueo cardíaco de tercer grado no se transmiten impulsos a través del nódulo auriculoventricular. En este episodio, algún área en los ventrículos, a menudo en los fascículos comunes o los fascículos de ramas cerca de la salida del nódulo auriculoventricular, adquiere el papel de marcapasos para el tejido ventricular. La frecuencia auricular y ventricular son independientes y las ondas P y los complejos QRS están separados en el electrocardiograma. Es posible que la frecuencia ventricular sea más lenta de lo normal y algunas veces es lo suficientemente lenta para dañar el gasto cardíaco. La fibrilación auricular se caracteriza por una pérdida completa de la sincronía normal cercana a la excitación y de las fases en reposo entre cada una de las células auriculares. Las células en las diferentes áreas de las aurículas se despolarizan, repolarizan y se excitan otra vez de manera aleatoria. En consecuencia, no aparecen ondas P en el electrocardiograma, aunque puede haber ondas pequeñas irregulares aparentes a lo largo de la diástole. La frecuencia ventricular es muy irregular en la fibrilación auricular por los impulsos que entran al nódulo auriculoventricular desde las aurículas en tiempos no predecibles. La fibrilación es un proceso autosostenible. No se entienden bien los mecanismos detrás del mismo, pero se cree que los impulsos progresan replicándose alrededor de las vías de conducción irregulares, algunas veces llamadas vías circulares, lo que implica un fenómeno de reingreso, como se describió previamente. Sin embargo, debido a que la contracción auricular por lo general tiene un papel insignificante en el llenado ventricular, la fibrilación auricular la toleran bien la mayoría de los pacientes, en tanto la frecuencia ventricular sea suficiente para mantener el gasto cardíaco.
A continuación hablaremos sobre las anormalidades ventriculares. Omitiendo el trazo 1, que es el ritmo sinusal normal, se muestran anormalidades eléctricas ventriculares típicas. El trazo 2, que es el bloqueo cardíaco de rama, el trazo 3, contracción ventricular prematura, trazo 4, taquicardia ventricular, trazo 5, síndrome de QT larga con torsades de Pointes y el trazo 6, fibrilación ventricular. Los bloqueos de conducción, llamados bloqueos cardíacos de rama o hemibloqueos, que es el trazo 2, se presentan en cualquiera de las ramas del sistema de Purkinje del tabique intraventricular, con frecuencia después del infarto al miocardio. La despolarización ventricular es menos sincrónica de lo normal en la mitad del corazón con el sistema de Purkinje no funcional. Esto ocasiona una ampliación del complejo QRS menor a 0.12 segundos porque se requiere un tiempo más largo para que se complete la despolarización ventricular. Los efectos fisiológicos directos de los bloqueos cardíacos de rama por lo general no tienen consecuencias. Las contracciones ventriculares prematuras que corresponden al trazo 3 las producen los potenciales de acción que se inician y propagan lejos de un foco ectópico en el ventrículo. Ocasionan que el ventrículo se despolarice y se contraiga antes del tiempo normal. Es frecuente que a una contracción ventricular prematura le siga un latido perdido, llamado pausa compensatoria, porque las células ventriculares son aún refractarias cuando el siguiente impulso normal surge del nódulo SA. Y el patrón de despolarización elevado a normal de una contracción ventricular prematura produce las desviaciones de gran amplitud y la larga duración en el electrocardiograma. La taquicardia ventricular, que pertenece al trazo 4, ocurre cuando los ventrículos son forzados a moverse con frecuencias elevadas por los impulsos que se originan de un foco ectópico ventricular. La taquicardia ventricular es una enfermedad muy grave. No solo implica la imposición de un límite en el llenado diastólico por la aclaración de la velocidad, sino que las vías de excitación anormales hacen a la contracción ventricular menos sincrónica y por lo tanto menos efectiva de lo normal. Además, la taquicardia ventricular precede a menudo a la fibrilación ventricular. Los intervalos QT prolongados que se presentan en el lado izquierdo del trazo 5 suceden por la repolarización retrasada del miocito ventricular, lo que es posible que ocurra por la apertura inapropiada de los canales de sodio o el cierre prolongado de los canales de potasio durante la fase de meseta del potencial de acción. Aunque el intervalo QT normal varía con la frecuencia cardíaca, por lo general es menor al 40% de la longitud del ciclo cardíaco, excepto a frecuencias cardíacas muy elevadas. En el síndrome QT largo, el intervalo es mayor a 50% del periodo del ciclo. Es probable que tenga un origen congénito y se produzca por varias perturbaciones de electrolitos, como cifras sanguíneas bajas de calcio, magnesio o potasio, o se introduzca o induzca por varios agentes farmacológicos, incluyendo algunos medicamentos antiarrítmicos. Y la prolongación del periodo refractario del miocito, que acompaña el síndrome QT largo, extiende el periodo vulnerable durante el cual los estímulos extra posiblemente evoquen taquicardia o fibrilación. Los pacientes con síndrome QT largo tienen predisposición a un tipo particular de taquicardia ventricular peligrosa llamada torsades de Pointes, que significa torcedura de puntos, tal y como se muestra en el lado derecho del trazo 5. Esto difiere de una taquicardia ventricular ordinaria con complejos eléctricos ventriculares que varían de manera cíclica en amplitud alrededor de la línea del inicio y pueden deteriorar muy rápido la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular, que corresponde al trazo número 6, diferentes áreas del ventrículo excitadas se contraen de manera asincrónica. Los mecanismos son similares a aquellos en la fibrilación auricular. El ventrículo es en particular susceptible a la fibrilación siempre que ocurra una excitación prematura al final de la onda T de la excitación previa. Por ejemplo, cuando casi todas las células ventriculares están en el periodo hiperexcitable o vulnerable de su ciclo eléctrico.
Esto debido a que ya no ocurre una acción de bombeo con la fibrilación ventricular. La situación es fatal a menos que la conversión cardíaca se corrige rápidamente. Durante esta, la aplicación artificial de grandes corrientes a todo el corazón, como los electrodos de paleta aplicados a través del pecho, puede ser muy efectiva para despolarizar todas las células cardíacas de manera simultánea y restablecer la vía de excitación normal. Anormalidades valvulares. En las anormalidades valvulares, la acción de bombeo del corazón se daña cuando las válvulas no funcionan de forma adecuada. Los sonidos cardíacos anormales, que es normal que acompañen a los defectos valvulares cardíacos, se llaman soplos. Estos sonidos los producen los gradientes de depresión anormal y los patrones de flujo sanguíneo turbulentos que ocurren durante el ciclo cardíaco. Se utilizan varias técnicas que van desde la simple auscultación, que es escuchar los sonidos cardíacos, hasta la ecocardiografía o la cateterización cardíaca para obtener información de la naturaleza y grado del mal funcionamiento. En la siguiente figura se observa una breve vista general de dos de los defectos valvulares comunes que incluyen e influyen en la función ventricular izquierda. Estas son la estenosis aórtica y la estenosis mitral. En la estenosis aórtica es bastante frecuente que la válvula aórtica se abra ampliamente y se ofrezca una vía de muy poca resistencia donde expulsar la sangre del ventrículo izquierdo. Si esta abertura es estrecha, o sea, estenóstica, aumenta la resistencia al flujo a través de la válvula. Se puede requerir una diferencia significativa de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta para expulsar la sangre a través de la válvula aórtica estenóstica. Como se muestra en la figura, las presiones intraventriculares llegan a cifras muy elevadas durante la sístole, mientras la presión aórtica se incrementa con más lentitud que la normal a una cifra sistólica subnormal. La presión diferencial es por lo general baja con estenosis aórtica. El desarrollo de presión intraventricular elevada es un potente estímulo para la hipertrofia de las células del músculo cardíaco, y un crecimiento en la masa muscular ventricular izquierda acompaña invariablemente a la estenosis aórtica. Esto tiende a producir una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda. La sangre que se expulsa a través del orificio estrecho puede alcanzar velocidades muy elevadas y es posible que ocurra un flujo turbulento conforme la sangre entra a la aorta. Este flujo turbulento anormal se escucha con un estetoscopio colocado en forma adecuada como un soplo o expulsión sistólico. En la estenosis mitral se muestran algunas consecuencias como una diferencia de presión mayor de unos pocos milímetros de mercurio a través de la válvula mitral durante la diástole. Esto indica con claridad una anormalidad y que esta válvula es estenóstica. La alta resistencia obliga a una diferencia de presión elevada para lograr el flujo a través de la válvula. En consecuencia, como se muestra en la figura, la presión auricular izquierda se incrementa con la estenosis mitral. La elevada presión auricular izquierda se refleja de nuevo dentro del lecho pulmonar y cuando se eleva lo suficiente causa una congestión pulmonar y disnea. Con frecuencia se escucha un soplo diastólico relacionado con flujo turbulento a través de la válvula mitral estenótica. Yo les hablaré sobre la insuficiencia aórtica, comenzando con su definición. Pues bueno, esta es una enfermedad de las válvulas del corazón, específicamente de la válvula aórtica, en la que ésta no va a cerrar correctamente. Pero para refrescarles un poco la memoria, les voy a recordar que la aorta es la arteria más grande del cuerpo. Es un vaso sanguíneo que va a transportar sangre oxigenada hacia afuera del corazón y se origina justo después de la válvula aórtica, que está conectada al lado izquierdo del corazón y se va a extender a través de todo el pecho y el abdomen. Ahora les platicaré un poco más sobre cómo es que sucede un problema de insuficiencia en la aorta. Pues bueno, cuando las hojuelas de la válvula aórtica no sellan de forma correcta, la sangre regurgita o se devuelve
de la aorta hacia el ventrículo izquierdo durante el periodo diastólico. Lo que va a causar esto es que la presión aórtica va a caer más rápido y será más baja de lo normal durante la diástole, lo que puede causar presión diastólica baja y una mayor presión del pulso. Además, el volumen diastólico final ventricular y la presión se van a elevar más de lo normal, ya que la sangre extra va a reingresar a la cámara a través de la válvula aórtica que es incompetente durante la diástole. También el flujo turbulento de la sangre que reingresa al ventrículo izquierdo puede producir un soplo diastólico que es característico de la insuficiencia en la aorta. Y también es frecuente que la válvula se altere y por lo tanto se encuentre estenósica o estrecha y también que sea insuficiente. Pues dentro de las causas de la insuficiencia tenemos las siguientes: la fiebre reumática, que es la principal causa de insuficiencia aórtica en México, algunos accidentes o golpes muy fuertes en el tórax que puedan desgarrar las paredes de la aorta, la disección de la aorta, cardiopatías congénitas de las válvulas, que son enfermedades que vienen desde el nacimiento, como por ejemplo podemos destacar la válvula aórtica bicúspide, la endocarditis, que es la infección de válvulas cardíacas, y la hipertensión arterial. Entre los síntomas más característicos tenemos el signo de Muset, que es la oscilación de la cabeza. Es caracterizado por subidas y bajadas rítmicas de la cabeza en consonancia con el latido cardíaco. Especialmente es más evidente cuando el paciente se encuentra quieto, dando así una sensación de que está saludando con la cabeza. Después tenemos el signo de Quinn, que son pulsaciones visibles en los capilares de las uñas. Y este signo se va a observar mejor mientras se aplica una ligera presión en la uña o en el dedo. También el signo de Müller, que son pulsaciones visibles en la úvula. El signo de Corrigan, que son las arterias carótidas pulsátiles. El signo de Becker, donde encontramos pulsaciones visibles en las arterias retinianas. Y el signo de Rosenbach, que es hígado pulsátil, o el signo de Gerhardt, que es vaso pulsátil. El diagnóstico de la insuficiencia aórtica se va a sospechar en función de los antecedentes y los hallazgos en el examen físico. El diagnóstico y la severidad de la enfermedad se van a confirmar con un ecocardiograma, pero también se puede utilizar un electrocardiograma donde nos va a mostrar hipertrofia ventricular izquierda, crecimiento de la aurícula izquierda y una inversión de la onda T con infradesnivel del segmento ST en las derivaciones precordiales. Y la radiografía de tórax nos va a arrojar una cardiomegalia, que es pues el corazón más grande de su tamaño normal, y una raíz aórtica prominente. Ahora tenemos la regurgitación mitral, que es simplemente la fuga retrógrada de sangre por la válvula mitral cada vez que el ventrículo izquierdo se contraiga. Esta se presenta más que nada cuando la válvula mitral es insuficiente y algo de sangre va a regurgitar en el ventrículo izquierdo dentro de la aurícula izquierda durante la sístole. Un soplo sistólico va a acompañar este patrón de flujo anormal. También es característico el soplo sistólico. Y por consecuencia la presión auricular se va a elevar a niveles anormales altos y el volumen y la presión diastólica final ventricular van a aumentar. En otras complicaciones tenemos a la fibrilación auricular, que son descargas eléctricas muy rápidas que van a provocar la contracción aún más rápida de las aurículas, y algunos de estos impulsos eléctricos pueden llegar a los ventrículos y provocar también que estos se contraigan, a veces de una forma más rápida y menos eficiente de la habitual.
También se genera insuficiencia cardíaca debido a que el aumento de la presión en la aurícula provoca la acumulación de líquido en los pulmones o congestión, o porque disminuye el flujo de sangre hacia adelante desde el ventrículo y con ello la cantidad de sangre hacia los órganos va a resultar insuficiente. También el ventrículo izquierdo puede aumentar de tamaño y se va a debilitar de manera gradual, con lo que pues va a empeorar todavía más la insuficiencia cardíaca. Dentro de las causas tenemos que la regurgitación de la válvula mitral puede aparecer de forma repentina como resultado de una endocarditis infecciosa de la válvula o como consecuencia de una lesión en la válvula o en sus estructuras de apoyo. Con mayor frecuencia, este padecimiento se desarrolla lentamente como el resultado de un deterioro gradual de la válvula, quizá causado por el prolapso de la válvula mitral o por alguna enfermedad cardíaca reumática, o incluso también de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que este es el que separa ambos extremos de la válvula y evita que se cierre correctamente. Y por último tenemos la fiebre reumática, que es una enfermedad de la infancia que en ocasiones aparece después de una faringoamigdalitis estreptocócica que no es tratada correctamente. O también puede aparecer después de una escarlatina. Esta solía ser la causa más frecuente de insuficiencia de la válvula mitral. Sin embargo, en la actualidad la fiebre reumática es poco frecuente en los países desarrollados, por lo que normalmente se suele descartar que sea una causa. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado nuestro video y que tengan una bonita mañana, tarde o noche.